Bienvenidos amigos. Hoy voy a estar hablándoles acerca de los sentimientos de Jesús. ¿Sí? Porque nuestro Señor Jesucristo tiene sentimientos. Los tuvo cuando estuvo aquí en la tierra encarnado como un ser humano y los tiene también como nuestro Dios. Y quiero que vayamos a algunos momentos, escenas, en las cuales Jesús dejó ver su sentimiento. Y quiero que lo veamos para ver cómo eso nos habla a nosotros. Así que el primer momento del que quiero hablarles es en Juan 11:33. Allí nos dice la palabra del Señor. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esta palabra está basada en el momento en el cual una mujer viene llorando en el funeral de su hijo. Y Jesús viene pasando y observa la escena, ve el llanto de la mujer, conoce su dolor, ve el corazón allí en lo profundo, cómo se duele esta alma. Ha perdido a su único hijo. Y Jesús no sigue de largo. Jesús no contempla la escena y lo ve como algo normal que ocurre todos los días y que, bueno, es lo que está, ¿verdad?, en el orden natural, la vida y luego la muerte. Jesús tiene un momento en el cual su dolor por esta mujer que está sufriendo se manifiesta en compasión. Jesús se conmueve, dice la Biblia que Él se conmueve, ve a aquella mujer llorando y hace un milagro. Se detiene y resucita al hijo de esta mujer. Y el pensar en esto debe nosotros llevarnos a confiar en que el Señor Jesucristo es muy empático con sus hijos. El Señor ve nuestro dolor y se compadece. La palabra del Señor dice que Él conoce aún nuestros suspiros. Jesús se detuvo para aliviar el dolor de aquella mujer, pero antes de aliviarlo, se conmovió. Nosotros tenemos un Dios compasivo. Un Dios que se detiene. Un Dios que no está a millas de distancia y que no tiene ningún sentimiento hacia sus hijos. Aún los que no conocen al Señor Jesucristo participan de esa compasión del Señor. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Y Dios obra a favor de los hombres. Tanto que su compasión le llevó a entregar a su Hijo Jesucristo por toda la humanidad. Ahora, en este momento en el que el Señor se detiene y hace un milagro, me deja ver a Jesús como nuestro Dios que ve nuestro corazón, que conoce nuestras tristezas, que sabe cuando hay alegría y también sabe cuando hay dolor. Y el Señor se detiene para hacer el milagro. Y aun cuando no sea lo que nosotros esperamos, el Señor se detiene para consolarnos, para confortarnos, para darnos paz, para fortalecer nuestra fe. Continuamente el Señor se conmueve con nuestras penas, con nuestras tristezas, con nuestros quebrantos. Y saberlo nos debe llenar a nosotros de confianza, de saber que el Dios nuestro se compadece, se conmueve por nosotros. No estamos ajenos a ese amor de Dios que se manifiesta continuamente a favor de sus hijos. Saber que el Señor la miró, que el Señor se compadeció, que el Señor participó de su tristeza y de su dolor,
que Jesús se puso en los pies de aquella mujer, nos debe dar nosotros consuelo y confianza del Dios compasivo al que nosotros le servimos. Pero además de ser compasivo, quiero que veamos en Mateo 26, 38, cuando dice, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Este es el momento en el que Jesucristo está en el Getsemaní, está orando. Está a pocos minutos de su crucifixión. Jesús conoce su misión. Jesús conoce Isaías 53, donde está descrita toda la barbaridad que iba a ser cometida contra él. Dice la Biblia, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y es en todo su sentido literal. Jesús estaba triste. Y en este momento ocurre lo contrario a lo que pasó cuando Jesús caminó y vio a aquella mujer llorando y se conmovió para ayudarla. En este momento es Jesús el que está triste. Es Jesús el que está pasando por este momento de agonía y de angustia. Y les dice a sus discípulos, quédense aquí y velen conmigo. Y lo triste es que ellos no fueron empáticos con Jesús, como Jesús lo es con nosotros. Ellos estaban tristes, dice la Biblia, y cargados de sueño, y se durmieron. Y el Señor Jesús no pudo contar con ellos. Si hubieran estado despiertos, se hubieran dado cuenta del dolor de su maestro, y hubieran orado también, le hubieran ayudado en oración. Pero Jesús, así como la cruz la pasó solo, de la misma manera, la antesala, aquel momento de dolor y de agonía, de angustia que Jesús pasó, también lo pasó solo. Hubiera querido que sus discípulos velaran con él. Y el Señor nos llama a nosotros a ser empáticos, a ser compasivos, a no dejar el dolor pasar como algo habitual, algo a lo que ya estamos acostumbrados. Yo creo que nosotros debemos sentir compasión y no solamente compadecernos y decir, ay bendito, sino ver qué podemos hacer. Tal vez sea una palabra, tal vez sea un abrazo. Hay ocasiones en las que vemos noticias que son terribles, vemos ejemplo. Hace poco se cayó un condominio y había muchas vidas en ese condominio que fueron destruidas junto con la destrucción del mismo edificio. Y es triste que nosotros oigamos estas cosas y las pasemos por alto y sigamos leyendo otras noticias o sigamos la vida como si nada ha pasado. Yo creo que el Señor nos llama a nosotros a detenernos y a ser empáticos y compasivos. Y en lo menos que podemos hacer, que quizás es lo más, es doblar nuestras rodillas y orar al Señor, interceder por los que están pasando ese dolor, esa tragedia, esa tristeza tan grande. Y así nosotros escuchamos. A veces escuchamos personas que están diciendo que su familiar ha desaparecido y lo ponen en las redes y lo dicen por televisión. A ver de qué manera puede alguien saber algo y decir. Y no debe convertirse como en una noticia más. Yo creo que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y detenernos. Y en ese instante en el que nos enteramos, clamar al Señor, o compadecernos del que está sufriendo la pérdida de su familiar, la desaparición de su familiar, y así continuamente siendo compasivos. La compasión requiere que nosotros nos pongamos en el lugar de la otra persona, y el Señor Jesús nos llama a nosotros a ser empáticos. Tristemente los discípulos no lo fueron en el momento de mayor dolor, cuando aún no había llegado a la cruz. Pero el Señor no dejó de darles ejemplo. Ellos vieron cómo Jesús se detenía, se compadecía y actuaba.
Y yo creo que también el Señor nos llama a nosotros a ser como Él es. En Marcos, el capítulo 1, los versículos del 40 al 42, dice la palabra del Señor: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Este es un momento también en el que el Señor Jesucristo muestra su misericordia. Se detiene delante de este hombre que tiene una necesidad, que le dice: Señor, si quieres. Y la respuesta del Señor es la que todos quisiéramos escuchar: quiero. Cuando oramos al Señor por nuestras diferentes circunstancias, cuando queremos un hijo, cuando queremos un trabajo, cuando queremos que algo nos salga bien, cuando queremos alcanzar cosas, todas las cosas que nosotros vamos donde el Señor quisiéramos que nos dijera: quiero. Pero yo quiero que veamos que Dios es misericordioso, sea que nos diga quiero o sea que nos diga no quiero. Bueno, parece como muy fuerte, ¿verdad? Porque diríamos humanamente hablando: pero ¿qué misericordia es esa si me dice no quiero? Bueno, sí. El no quiero de Dios para sus hijos está lleno de misericordia. Porque Él sabe mejor que nosotros. Porque Él es soberano. Porque Él conoce lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Nosotros quisiéramos muchas cosas, pero Dios, que es un Dios de misericordia, nos dice no quiero cuando sabe que no es lo mejor, o porque tiene otra cosa mejor para darnos. Claro que quisiéramos que siempre el Señor nos dijera quiero, como ocurrió con este leproso, que de inmediato fue sanado. La misericordia del Señor Jesús lo movió a darle sanidad. Pero también la misericordia del Señor nos lleva a decirnos que no en situaciones en las que algo va a ser mejor para nosotros, o Dios tiene una razón divina y sabia para decirnos que no. Pero no olvidemos que sea que el Señor nos diga quiero o no quiero, nunca dudemos de que sus actuaciones hacia nosotros van llenas de su misericordia. Así es el Señor. Su misericordia para con nosotros, dice la Biblia, es nueva cada mañana. Dios no dice no quiero por capricho, para que nos sintamos mal. Porque no siempre quiere darnos lo mejor, porque bueno, pues nos vamos a acostumbrar. Esas razones humanas no están en la mente del Señor. En el corazón de Dios hay amor y hay misericordia. Así es que yo creo que podemos utilizar esta experiencia del Señor Jesús, teniendo misericordia de este hombre, para también nosotros descansar en que nuestro Dios es misericordioso. Y habrá ocasiones en que nos diga quiero. Eso que me estás pidiendo, esa petición que tienes en tu corazón, ese deseo de tu alma, yo quiero. Y nos lo va a dar. Habrá otras ocasiones en que diga: eso que estás anhelando, eso que me estás pidiendo, no es lo que quiero darte. Tengo algo mejor. Y por misericordia y por amor, aunque tengamos que esperar, aunque no nos sintamos contentos porque no recibimos aquello que queríamos, sabemos que Dios sabe mejor que nosotros. Y podemos descansar en su inmensa e infinita misericordia.
Quiero leerles también Marcos 3, del 4 al 5, porque según escuchamos de los sentimientos del Señor, de amor, de misericordia, de compasión, también escuchamos otros sentimientos del Señor Jesús. Así que les quiero leer. Y les dijo, está hablándole a los religiosos, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Este momento en el cual Jesús habla con los religiosos, los fariseos, los escribas, los que están escuchando, Jesús sabe que ellos son demasiado legalistas, se han amarrado demasiado los mandamientos de los hombres, y el que Jesús fuese a sanar en un día de reposo se iba a convertir para ellos en una herejía. Así es que el Señor los confronta y les hace la pregunta: ¿es lícito en este día sanar o quitar la vida? ¿Qué es lícito? Pero ellos no pudieron responder. Y eso es lo que enoja al Señor. ¿Cómo es posible que estos hombres que se dicen ser hombres de Dios no puedan tomar la inmediata decisión de decir, hay que hacer el bien, hay que dar la vida, hay que salvar? Eso debió haber sido su respuesta inmediata. Por eso se enoja el Señor, porque no tenían que responderle, porque lo que ocultaban, ese era el legalismo que tenían encima, que les decía, no se puede hacer nada en el día de reposo, aunque sea sanarle la mano a ese hombre. Y del enojo, Jesús pasa a la tristeza, porque le entristece ver la dureza del corazón de estos hombres. Se enoja porque callaron, se entristece al ver la dureza de su corazón. Aquella acción, aquel silencio estaba diciendo, no había compasión en el corazón de ellos, no había misericordia. No, Jesús se sentía demasiado lejos de ellos, porque Jesús es amor, Jesús es misericordia, Jesús se compadece. Y de pronto se encuentra ante esos religiosos que dicen estar representando a Dios aquí en la tierra, y lo que hacen es callar, porque sus corazones endurecidos no les permiten tener misericordia. Enojo y tristeza. Yo creo que el enojo de Jesús iba plagado de frustración. Ni siquiera eso lo podían contestar bien. Y Jesús, que sí tenía misericordia, que sí era compasivo, le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y le fue sanada. Y esto es importante para nosotros, porque el Señor nos llama a ser compasivos, a mostrar misericordia y a no atarnos tanto a la religiosidad que nos impida hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tomemos, por ejemplo, la parábola que Jesús mismo cuenta acerca de este hombre que es tirado, que le robaron, que lo dejan casi muerto. Perdón. Y pasa un sacerdote, lo mira y sigue de largo. Pasa un levita, lo mira y sigue de largo. ¿Por qué Jesús usa estos dos ejemplos? Porque son esas dos primeras personas las que primero debieron haber hecho algo. ¿Qué los separó de la misericordia? La religiosidad. El creer ser superiores a los demás. No se detuvieron por la ausencia de amor. Y vino aquel samaritano que no tenía teología o no tenía educación
que pudiéramos decir, ¿verdad? De los religiosos, de los escribas, de los fariseos, de los saduceos y de toda aquella gente que decía que eran religiosos. Y se detiene y tiene misericordia. Entonces, el Señor Jesús también a nosotros nos lleva a entender que si somos sus hijos, debemos andar como Él anduvo y actuar como Él actuaba y detenernos y ser empáticos, como vimos primero cuando Jesús resucitó al hijo de aquella mujer. Dios quiere que nosotros hagamos lo correcto y lo correcto siempre va a estar ligado al amor y a la misericordia. Y quiero terminar leyéndoles Juan 13:34. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El sentimiento del amor es permanente en el Señor porque es su esencia. La Biblia dice que Dios es amor. Y la palabra del Señor dice que Jesús requiere que amemos a los demás como Él nos ha amado a nosotros. Ese sentimiento de amor nosotros lo encontramos en toda la vida de Jesús, pero sobre todo lo encontramos en la cruz. El amor del Señor, la entrega de su vida, su sacrificio, el precio de sangre que pagó para que todos los que creemos en Él seamos salvos, por puro amor, por pura gracia. Ese sentimiento de Jesucristo hacia la humanidad y ese sentimiento de Jesús hacia los que han creído en Él es constante. Y nosotros debemos amar de la misma manera. Es así como el Señor quiere que nosotros amemos, como Él nos ha amado a nosotros. Nos amó entregándose, nos amó sin condición, nos amó con misericordia, con compasión, con entrega. Entonces el Señor dice: como yo les he amado a ustedes, así yo quiero que ustedes amen a los demás. Y estos pasajes que les he traído para mostrarle algunos de los sentimientos de Jesús, yo creo que una de las cosas más importantes en las que debemos reflexionar es cómo yo, que debo crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, cómo yo, en quien el carácter de Jesús debe estarse formando, voy actuando así como mi Maestro actúa, siendo misericordioso, siendo compasivo, entristeciéndome a causa del pecado de la humanidad, enojándome por aquellas cosas que se hacen mal, no pasando por alto lo que nos indigna, lo que de verdad quiere acabar con los principios bíblicos, con los valores de Dios. No podemos solamente decir: oh, hay un ay para los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay un ay, es cierto, hay un ay que significa juicio. Pero nosotros, ¿cómo levantamos nuestra voz? ¿Cómo somos sal? ¿Cómo somos luz? ¿De qué manera nos identificamos con el Señor Jesucristo para hacer su obra, para ser como Él? Así que, nada, amados, es bueno que reflexionemos en estas cosas y nos miremos en el espejo de Jesús, porque Él quiere que nosotros seamos como Él. Les invito para la próxima semana y también, amados, les invito a que le den like y share y se suscriban al canal. Hasta la próxima semana.